un pueblo como el pueblo húngaro, jamás yo seguiré adhiriendo a esta concepción completamente dogmática da historia. La historia no tiene leyes. Y Marx nunca dijo que tuviera leyes. Dijo que la historia la hacían los seres humanos en condiciones no escogidas por ellos, pero la hacían los seres humanos. ¿Y por qué digo esto? Porque la incertidumbre intelectual de la modernidad hoy se ve recargada, cargada en términos psicoanalíticos, por un nuevo tipo de miedo. La modernidad pensó que con la certeza científica acababa con el miedo a la naturaleza. Hoy el miedo está de vuelta. No solo la incertidumbre intelectual, la inseguridad laboral de millones de seres humanos, la angustia cultural de millones de seres humanos en unas ciudades que han ido borrando su memoria cultural. El miedo está de vuelta. No solo el miedo que estalló en la desaparición de las torres de Nueva York. No olviden, las torres no se incendiaron, las torres no se rompieron, las torres se volvieron polvo. Vimos cómo desaparecían. Yo he hecho un texto desde el punto de vista de lo que hicieron los medios, con este tipo de acontecimiento. Hasta Baudrillard, que no creía que hubiera ya nada real, todo era simulacro, escribió al día siguiente, del 11 de septiembre, un artículo que se titulaba «Al fin un acontecimiento». Y bien, lo que quiero plantear es que la globalización nombra por encima y más allá del neoliberalismo económico, atravesando el neoliberalismo económico. La globalización nombra este desafío que nos hizo y nos dejó Milton Santos. El mundo ya no es lo que fue. El sentido del mundo, que solemos decir, con todas las ambigüedades. Estamos hablando del planeta, estamos hablando del mundo de la vida, como diría Habermas, estamos hablando de nuestro mundo académico, de nuestro mundo local, nuestra ciudad, el mundo paulista. El sentido del mundo y, por tanto, el sentido de habitar el mundo, en términos de Heidegger, de que los seres humanos primero habitamos y después construimos, no al revés, como piensan los arquitectos. Primero habitamos y después construimos. En este sentido, mi punto de partida es esto: comprender qué es hacer investigación en el campo de comunicación en tiempos de incertidumbre radical de lo que entendemos por conocimiento hoy. ¿De dónde viene esta incertidumbre en su foco? Justamente del miedo que nos produce el nuevo concepto de información genética. Yo nombraba esto en ayer, hace unas semanas en México, que hubo la reunión de esta Asociación Mundial de Investigadores de Comunicación. Yo llamaba la atención a qué significaba información cuando el año 88, el informe McBride intenta revolucionar
el orden de la información y la comunicación en el mundo. La información noticiosa. Era el desequilibrio de la información entre las grandes agencias del norte y la vida social y política del sur. Mas hoy, información no dice noticioso. Información dice la manera como el ser humano ha llegado, estas son palabras de Michel Serres, uno de los grandes pensadores de la ciencia contemporánea, el que se ha tenido que exilar a Stanford a enseñar historia de la ciencia, porque en Francia no se lo aguantaban. Mejor dicho, él no aguantaba a Francia. Les puedo contar confidencialmente que yo lo invité a un seminario que UNESCO me puso a coordinar de filósofos y antropólogos para repensar conceptos de patrimonio hace 2 años. Y logramos hablar por teléfono con Michel Serres y dijo, no, yo no volveré a poner los pies en Francia, y menos en la UNESCO. Respecto a sus palabras. ¿Qué quiero decir? Michel Serres ha planteado decir el sintagma información genética es nombrar ¿qué? ¿Es nombrar una teoría? No. ¿Es nombrar un puro hecho físico? No. Es nombrar un nuevo tipo de realidad que no cabe en la realidad virtual. El mapa genético no es una realidad virtual. Es una realidad, dice Michel Serres, que nos permite por primera vez orientar la evolución de todo el mundo, de los vegetales. Y ustedes saben lo que están haciendo las grandes empresas de alimentos. No quiero nombrar, pero no hace falta. Con la creación de semillas suicidas. Yo viví en Cali muchos años y cerca de Cali había el CIAT, un centro de investigación de agricultura tropical. La investigación del CIAT era para crear semillas que duraran mucho más. Hoy día se ha creado una semilla de muchas plantas que se muere al dar el fruto, para que los campesinos, los labradores, tengan que volver a comprar la semilla. O sea, no se va a poder utilizar la semilla el fruto de esa semilla, porque han logrado crear una semilla que se autosuicida cuando da su primer fruto. Pueden leer sobre esto en Google, hay mucho escrito ya, ¿sí? Digo, ¿dónde está la definición de este tipo de conocimiento que es información genética? Lo que yo sé es que no tiene nada que ver con lo que entendíamos por genética ni por lo que entendíamos por información. Está cambiando profundamente el sentido, el valor, tanto el valor social como el valor económico del conocimiento. Y ustedes saben muy bien, la tragedia tuvo que intervenir la ONU para que el precio de las medicinas, de los fármacos que al menos podían aliviar el dolor de los seres humanos con SIDA, no fuera el precio comercial impagable por la mayoría de los latinoamericanos, por la mayoría de los africanos. Son estas dos vertientes. La vertiente de creatividad humana, de invención humana, y a la vez la vertiente de complejo tecnoindustrial mercantil, que hoy día, y no olviden, el primer mapa del genoma humano se hizo público, fue de una universidad privada norteamericana, mes y medio antes de que lo hiciera una universidad pública. Es decir, la investigación financiada por el interés comercial le ganó a la investigación pública, al ser una investigación
al servicio no de los intereses de una empresa, sino del colectivo, de la humanidad. Lo cual me lleva ya al segundo paso, al estallido, en términos epistemológicos, al estallido de lo que hemos venido llamando el campo de comunicación. Cuando yo comencé a investigar en el campo de comunicación, estaba bastante claro que había unos paradigmas, había unos modelos que eran a la vez modelos de conocimiento y modelos ideológicos. Funcionalismo, marxismo, estructuralismo. No sé si realmente a estas alturas de la vida pondríamos al estructuralismo al mismo nivel que el funcionalismo y el marxismo, pero entonces sí, lo poníamos. ¿Qué nos queda hoy de aquellos modelos? No digo que hayan muerto, no. Hay vida después de la muerte. Al menos los zombies. Morán hace tiempo que ha hablado de conceptos zombies, que siguen dando vueltas como los planetas, como ciertos planetas ya muertos, y que siguen dando vueltas. Estrellas muertas que siguen dando vueltas. Bien, lo que quiero plantear es que lo que hacía investigable aquellos paradigmas no es más hoy lo que realmente se está tornando investigable en el doble sentido de lo que puede ser investigado, cuáles son los límites de lo que puede ser investigado y de lo que merecería socialmente ser investigado. Y aquí tengo que tratar de explicar que entiendo por el estallido del campo. Más allá del debate sobre si comunicación era una nueva disciplina o si es un campo transdisciplinar, yo me atrevo a pensar, y repito, hablo sobre todo para la gente más joven, que ambos, la idea de disciplina en su sentido de autodefinidor de sus límites de conocimiento y de identidad de su objeto de conocimiento, también está en crisis. Yo no creo que las disciplinas hoy, lo que veo, no solo en América Latina, en Europa y en los Estados Unidos, es que hay una posición a la defensiva, sobre todo en el campo de ciencias sociales, porque hay mucha ignorancia, perdónenme, que cree que quien inventó la idea de transdisciplina fueron las ciencias sociales. Y resulta que las ciencias sociales se han incorporado a un debate que crearon la física, la química y la matemática. Y si no, entren a Google, busquen cómo nació el grupo de transdisciplinaridad de UNESCO, el único de ciencias sociales de 6 grandes investigadores que se juntaron en un pueblito que yo no había oído hablar, pero se llama igual, es un pueblito de Portugal, se llama Arrábida, igual que el pueblito andaluz de donde salieron Colón y familia. En ese pueblito se reunieron y se creó el Instituto Transdisciplinar dentro de UNESCO. El dirigente es Băsărescu, un físico rumano, y todos los demás son químicos y biólogos. Digo, esto es muy importante. Recordar la otra
el otro momento clave, que es cuando al terminar la Segunda Guerra Mundial, en MIT se reúne Norbert Wiener con Neustadt, un psicólogo, un neurólogo, con Bateson, con un joven Bateson, que sería después el grande antropólogo, y con Kurt Lewin, el psicólogo, escriben un manifiesto en el que dicen: el futuro de las ciencias no pasa por el centro de cada ciencia, sino por la frontera de cada ciencia con todas las demás. Está escrito tal cual. Lo investigable no está definido por cada disciplina, sino por la relación entre biología, psicología, cibernética. Y la pretensión de Norbert Wiener, que fue el que armó este grupo, era justamente esto. Lo más valioso a investigar no está en el centro de la disciplina, en aquello que creíamos la fuente de su identidad, sino al revés, la frontera. Las fronteras de la química con la matemática, las fronteras de la psicología con la biología, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo percibo es que las fronteras de nuestro campo de estudio de comunicación, que hasta hace un tiempo podía llamarse un campo, ha estallado. Y necesitamos otra metáfora, porque el campo es una metáfora. Y yo propondría otra metáfora, que ya ha sido trabajada en Alemania, en Francia, desde el punto de vista filosófico. La nebulosa. La nebulosa es algo que tiene forma, pero no una forma fija. Y algo que tiene una unidad, pero no una identidad, porque la nebulosa va absorbiendo otros tipos de materiales a medida que va se desarrollando, desenvolviendo. ¿Por qué planteo esto? Porque yo no sé si esto va a ser bien comprendido, porque el tiempo es poco. Porque yo creo que lo que ha escrito un filósofo vasco, bastante joven, Javier Echevarría, nombrando a lo que nosotros llamamos comunicación y tecnologías, llamándolo el tercer entorno. Javier Echevarría ha escrito un libro que se llama Los señores del aire y el tercer entorno. Él es un filósofo de la ciencia, hoy de los más solicitados en el mundo. El tercer entorno, es decir, un nuevo ecosistema. Y él dice, primero, el ser humano habitó durante siglos, quizá miles de siglos, en el entorno natural, entorno vegetal, entorno animal. Después, también, quizá durante miles de siglos, construyó lo que él llama el entorno urbano, es decir, las instituciones sociales desde el Estado, las instituciones de educación, las instituciones de salud, las instituciones políticas, las instituciones culturales. Llama segundo entorno todo aquello que creó el ser humano para ser convivible, la muchedumbre humana. Y Javier Echevarría plantea, asistimos al nacimiento. Es esto que todavía no tiene forma,
como decía Gramsci al hablar de la crisis, está naciendo, pero de una manera todavía muy oscura, un tercer entorno que llama tecnocomunicativo, que no está hecho de medios, porque no está hecho de relaciones puntuales. Un entorno es algo que nos envuelve, es algo que nos atraviesa, es algo que nos sostiene, es algo que nos permite respirar. Yo tengo dos pequeños ejemplos de cómo entender esta concepción ecológica de la comunicación hoy, evidentemente, a partir de esa nueva, radicalmente nueva tecnología que es el computador y después Internet. Cuando digo radicalmente nueva, es porque hay mucha gente que sigue diciendo que no hay nada nuevo bajo el sol, y que todo es lo que ya era. Bien, yo no creo que se pueda comparar de ninguna manera, poner en el mismo lugar las máquinas textiles de vapor de la primera revolución industrial, ni siquiera el avión, la grande técnica que revoluciona el tiempo y el espacio, con eso que han llamado unos cognitivistas franceses al computador. Computador es una aleación de cerebro e información. Una aleación, como las aleaciones de los metales, una aleación de cerebro e información. Es por eso que algunos conocimos computadores casi tan grandes como este salón. Y hoy, el computador personal más pequeño tiene 10 veces más potencia que aquellos computadores de hace 30 años. Porque no tiene nada que ver con la materialidad ni con la operatividad de una máquina.